Me gustaría empezar compartiendo con ustedes una reflexión. El hábito de tener hijos probablemente está relacionado con el origen de la humanidad e incluso desde tiempos remotos. Seguramente hay personas en la sala que tienen alguna experiencia al respecto. Y desde el principio hemos podido ir viendo cómo cada padre, cada madre, al ver al niño pequeño, ha dicho: ¡qué listo es! ¡Cuánto aprende! ¡Cuánto sabe mi niña! Ese es un proceso que se ha ido desarrollando desde el origen de la humanidad paralelamente a otro, según el cual los adultos, de manera sistemática, y eso está documentado como mínimo desde los asirios, hemos ido diciendo: la juventud de hoy no sabe nada. Estos niños no aprenden. Niño, ¿qué te enseñan en el colegio? Particularmente si quien habla es un ministro de Educación que acaba de hacerse cargo de la cartera y entonces intenta arreglarlo con una ley. La excepción, probablemente, fue Sócrates. Sócrates enunció aquella famosa frase de «solo sé que no sé nada». Probablemente relacionado con eso estuvo la condena a muerte por asebeia, por impiedad, que le propinaron los atenienses, y probablemente por eso también lo consideramos un sabio. Porque desde luego la humanidad avanza. Y se viene a la mente en este momento la figura de Galileo. Galileo, que una vez obligado por la Inquisición, por motivos de principios ideológicos, a abjurar de su tesis heliocéntrica, afirmó «Eppur si muove», y sin embargo se mueve. Y vaya si se mueve la humanidad. Tenemos ahí un ejemplo de la realidad contra las ideologías que pretenden imponerse. Y cómo no funciona. El querer regular la educación mediante leyes simplemente no funciona. Hay que abogar por la independencia de los centros, por la libertad del individuo, como se ha hecho por parte de los grandes pensadores pedagógicos desde hace muchos siglos. Y esa libertad y esa independencia y esa adaptación a las circunstancias de cada uno, que son la primera clave que a mí me gustaría resaltar sobre lo que debemos aspirar a hacer en educación en estos tiempos exponenciales, me perdonarán que diga que está muy facilitada por los programas del bachillerato internacional. Así que es una opción que yo le recomiendo a cualquier centro que quiera avanzar. La humanidad avanza, decíamos. La humanidad avanza y lo hace guiada por la curiosidad, por la creatividad de los individuos. Pensemos en Cervantes, en Cajal, en Marie Curie o en María Callas. Cómo, movidos por la pasión de la creación, la pasión del descubrimiento, alcanzan cotas de excelencia, disfrutando justamente del esfuerzo mediante el cual llegan a ese nivel de desempeño. La neurociencia, hoy en día, nos ha explicado que el hallazgo, el momento eureka, la sensación de culminación y de descubrimiento es al menos un estimulante tan fuerte del cerebro como el comer o como el dormir o como el tener hijos. Pero el cerebro tiene sus requisitos y la neurociencia nos los establece. Y por consiguiente, si queremos que la educación sea realmente efectiva, junto con esa libertad y esa independencia para irnos adaptando a las necesidades y a las condiciones del lugar concreto, del educando específico, tenemos que saber cómo funciona el cerebro, tenemos que saber qué es realmente lo que tenemos que hacer para que el proceso educativo sea eficaz. Por consiguiente,
no vale seguir haciendo lo mismo que hemos hecho en las aulas de manera tradicional, porque el mundo cambia y además ya vamos teniendo claves de cómo optimizar el proceso de aprendizaje. El mundo cambia y va aumentando la cantidad de información y va aumentando la complejidad de los procesos y la complejidad de los sistemas. La tecnología nos puede permitir facilitar ese proceso de aprendizaje. Y eso es algo que no solamente ocurre con los genios apasionados como los que nombraba antes. La profesora Cohen, de la Universidad de París, en el año 2005, poco antes de los disturbios que recordarán ustedes que sacudieron la banlieue, los entornos de nivel socioeconómico más bajo de los alrededores de París, hizo un experimento con unos cuantos ordenadores que le dejaron. Se fue a esos institutos marginados, a esos institutos con altísimos índices de absentismo, donde los niños, donde los adolescentes, hijos de inmigrantes, habían perdido el interés por el proceso educativo, y poniendo en sus manos herramientas tecnológicas de las que ellos podían sacar el máximo partido, consiguió volverlos a implicar en el proceso de aprendizaje. Inmediatamente a continuación empezaron aquellos disturbios y tenemos un nuevo caso en que la ideología aplasta a la realidad, porque desde el Ministerio de Educación se dijo que no, que lo que hacía falta era más fuerza, más control, más rigor y menos libertad, y se abortó el experimento. Decía, estamos en un mundo en el que la cantidad de información crece y crece enormemente deprisa. Tenemos que fundamentar los modos de razonamiento, las formas de navegar de la juventud a través de esa cantidad ingente de información que cada vez se va acumulando, si queremos que realmente puedan navegar en ese mundo del futuro. Hoy más que nunca tiene sentido el símil que John Dewey, el pedagogo estadounidense, ponía para explicar lo que era la educación. Y decía, el cerebro de un niño no es un cubo que hay que llenar, es una hoguera que hay que encender. Tenemos que lograr instilar esa pasión del conocimiento en los chicos para que vayan creciendo, porque además con la expectativa de vida creciente que hay en todo el planeta, por supuesto más en Europa y en Norteamérica, pero las curvas de expectativa de vida van creciendo en todos los continentes, cada vez más vamos a estar necesitados de actualizarnos, de reinventarnos a lo largo de una vida que nos va a llevar a mundos muy distintos de los que conocimos cuando éramos jóvenes. En ese sentido, la tecnología nos puede ayudar mediante la inteligencia artificial, aportando a cada educando aquello que necesita en cada momento para que su proceso de aprendizaje sea óptimo, variando los itinerarios y midiendo de manera precisa lo que se va aprendiendo y los procesos que van teniendo lugar en cada momento. Muchos de ustedes conocerán probablemente Fitbit, este dispositivo y aplicación que mide lo que comemos, lo que andamos, lo que nos movemos, lo que hacemos en cualquier momento del día y nos va intentando optimizar la parte orgánica de nuestro cuerpo para que consigamos el mejor desarrollo. Eso probablemente está a la vuelta de la esquina en el ámbito del aprendizaje. Pero la tecnología en sí es una herramienta y es también un fin. ¿En qué sentido digo que es un fin? Desde el momento en que nos permite optimizar los procesos, desde el momento en que nos da la posibilidad de mejorar el mundo, tenemos la obligación de utilizarla. No es una anécdota muy conocida que hacia el año 1680 un médico de la Royal Navy británica describió
que añadiendo algo de fruta, y en particular de cítricos, a la dieta de los marineros, se podía evitar el escorbuto, una enfermedad que diezmaba las tripulaciones de las naves en las travesías tan largas que había en aquella época. 1680. Sufrimiento, caída de dientes, hinchazón de encías y muerte de marineros a lo largo de los años, a lo largo de 150 años, hasta que en 1830 la Royal Navy generalizó la instrucción de que se llevara fruta en los barcos. Nosotros no nos podemos permitir desaprovechar las posibilidades que la tecnología ofrece hoy en día, porque es el sufrimiento real y la pérdida de aprendizaje de los niños y de la posibilidad de mejoramiento del futuro. Por otra parte, la tecnología tiene un factor enormemente atractivo por su creatividad. Y cuando uno analiza los trabajos del probablemente mayor genio de todos los tiempos, Leonardo, y ve sus dibujos, se asombra al contemplar esas máquinas de guerra que diseñó, con esas hoces en las ruedas, para causar el máximo daño posible con la eficiencia más alta. Por supuesto, en ese momento es difícil imaginar que Leonardo estuviera pensando en las personas que iban a ser amputadas por aquellos instrumentos. Leonardo en ese momento estaba siguiendo el proceso creativo que, como decíamos antes, resulta tan estimulante al cerebro. Estoy seguro también de que quien diseña los misiles intercontinentales está buscando un modo más eficiente de lograr un objetivo. Pero, ¿quién quiere que caigan bombas? A buen seguro, no quien está debajo cuando ellas caen. Por consiguiente, es fundamental que hagamos hincapié en los principios éticos. En los principios éticos de aplicación de todos esos conocimientos, de todas esas herramientas que están en manos de los seres humanos y que nos dan la posibilidad de avanzar mucho más de lo que lo hemos hecho hasta la fecha y de hacer mucho más daño. Ray Kurzweil, en su libro La singularidad está cerca y Singularity University, que nombraba Paco Ortiz hace un momento, nos enseña y nos predice que en el año 2025 un dispositivo de $1.000 equivalentes del año 2011, es decir, un ordenador portátil de los que todos tenemos, va a tener la capacidad de cálculo del organismo más complejo del universo conocido, que es el cerebro humano. En el año 2025. El año 2025 es cuando los niños que ahora mismo están empezando la escuela infantil estarán comenzando su educación secundaria. Imagínense ustedes lo que es planificar una clase de ciencias o de sociales para alumnos de 12 años que van a llevar un segundo cerebro perfectamente equipado y en funcionamiento en el dispositivo que les acompaña a clase. Es, repito, fundamental que les enseñemos a tener en cuenta esos otros puntos de vista, a llegar a acuerdos, colaboraciones y a construir sociedades de progreso, ayudándose de toda esa tecnología y poniendo al servicio de un mejoramiento de la humanidad las herramientas que estamos creando. Tenemos que ir avanzando hacia un mundo exponencialmente mejor. A fin de cuentas, y aunque a veces parezca que están fuera de la discusión, el sistema educativo es para ellos. Nosotros tenemos que hacer lo necesario mediante el fomento de la curiosidad, mediante la tecnología, mediante la ética, con los principios de la neurociencia y fomentando la pasión. Tenemos que hacer lo necesario, digo, para llevarles a ellos a un camino que les conduzca a una vida cada vez más plena. Y suele decirse que los ojos son el reflejo de la personalidad. Cuando yo miro esos que tenemos en pantalla, la verdad es que veo algo bello, pero algo bello que no es simplemente esos ojos que nos miran.
es lo mucho que está detrás. Y lo que está detrás es un cuadro pintado por un chico de 15 años en un programa del Bachillerato Internacional, el de secundaria. Un chico que ha conseguido desarrollar sus capacidades siguiendo sus pasiones hasta lograr eso. Pero eso no es solo un cuadro. Es una serie de 4 cuadros con los cuales este alumno de 15 años pretende representar los 4 elementos de Aristóteles. No es solo arte, también es filosofía. Pero no es solo arte y filosofía. Con esos 4 cuadros, este chico montó una exposición y formaba parte de su proyecto personal, algo elegido libremente. Montó una exposición, con lo cual tuvo que negociar el disponer de un local, el montar la exposición, el que se lo abrieran, el gestionar el público, desarrollando actividades y capacidades de esas que no están en ningún libro, pero de las que hoy en día cada vez más las empresas están buscando porque son más necesarias que simplemente saberse cuáles son los afluentes del Duero por la derecha que podemos encontrar en Google sin pestañear. Pero no solamente montó esa exposición para vender los cuadros, con lo cual también estaba desarrollando la capacidad de emprendimiento que tanto buscamos en nuestra juventud. ¿Y saben ustedes para qué quería vender los cuadros? Para donar lo recaudado a una ONG que pudiera mejorar las condiciones de vida de niños de otros lugares del mundo, que no tuvieran las posibilidades de aprendizaje que él tenía. Independencia, ética, creatividad, neurociencia, tecnología. Si eso es saber menos que las generaciones precedentes, yo también quiero saber menos. Muchas gracias.